Bien, entonces, como les decía, en cuanto a lo que es los sólidos totales. Bueno, primero se ve lo que les estoy mostrando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, en los sólidos totales hemos dicho que es la denominada como materia seca, ¿no? Una vez que se elimina el agua, lo que ha quedado de ese proceso es la materia seca y también es importante identificarla y obtener un resultado de eso, ¿ya? Y la fórmula en relación a esa pérdida de agua, que tiene que ver justamente con una relación, se podría decir, con la determinación de la sustancia seca, cuando se aplica el método de la estufa, ¿no? Cuando se aplica el método de la estufa, entonces hacemos referencia específicamente a la materia seca, ya no a la humedad. Y es el mismo procedimiento y se aplica la fórmula en relación a eso, ¿sí? Luego está el análisis número 9, que es la materia grasa, ¿no? Que es uno de los componentes también importantes en el alimento y se lo analiza o se lo determina también junto a este conjunto que estamos haciendo sobre los análisis bromatológicos más básicos, ¿no? Que se pueden utilizar para dar lugar a este control de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algunas características a lo que se refiere de la composición de la grasa que ustedes ya conocen, el valor calórico que este aporta, etc. Luego, aquí están los métodos que se pueden utilizar. Normalmente la grasa se puede determinar mediante la extracción con solventes, ¿no? Se utilizan mucho los solventes orgánicos, como en el caso del éter etílico, el éter de petróleo, el éter etílico, o la mezcla de ambos, que ayudan mucho justamente a poder identificar la presencia de las grasas, ¿no? Las grasas son un nutriente, como ustedes saben, bastante complejo. Y estos métodos que tienen aquí, que es el Socklet, Herbert, Smith y Marshall, son en algunos casos, en el caso de Herbert, por ejemplo, va específico a los lácteos, ¿no? Es un equipo que se utiliza para determinar la grasa de los lácteos y no así para otro tipo de alimento. Y en el resto puede estar relacionado a diferentes, ¿no? Tipos de alimentos para identificar justamente la cantidad de grasa que comprende. Este es el Soxhlet. ¿Conoce alguno de ustedes alguno de estos métodos primero? Antes de desarrollarlos. No, ¿Nadie? ingeniera. ¿No? No, ¿Ninguno? no, no, ninguno, no siempre. ¿No siempre? No, no, no se obligue. Ah, mentira. ¿Y el resto? ¿Han visto? No, no, ingeniero. Bien, entonces, bueno, como les decía, se identifica mucho justamente con el tipo de alimento y el equipo, obviamente, como todos, ¿no? Como todos los análisis que hemos estado viendo. Se caracteriza un equipo, un procedimiento específico, que si bien algunos son muy diferentes, hay algunos que se parecen y ahí está la complejidad de poderlos aplicar sin ningún error, ¿no? El que no nos equivoquemos si se parecen, porque podemos cometer el error bajo ese punto. Pero si hay un equipo específico, obviamente es más difícil tener un error sobre eso. Entonces, en el caso de Socklet, es el equipo que tienen ahí, que se va a utilizar para poder identificar el contenido de grasa libre, ¿no? Y ese se determina por medio de una extracción directa con el uso del éter dielítico o el éter de petróleo, ¿no? Dando lugar en relación a eso. Aquí está de forma gráfica, ¿no? La aplicación de este equipo, el Socklet, donde se utiliza un refrigerante, ¿no? Bueno, aquí está la muestra preparada con el solvente, ¿no? Entonces aquí tenemos la aplicación del calor que va a ir generando justamente la extracción de la cantidad de grasa de la muestra por el solvente que va a dar lugar a la condensación, ¿no? Y posteriormente obtener la cantidad de grasa de la muestra. Dependiendo de la complejidad de la grasa, también va a requerir más tiempo, darle lugar a un uso más específico del tipo de solvente que va a generar una mejor disolución, etc. Luego está el Smith,
Schmidt, que se utiliza el ácido clorhídrico, tiene o se caracteriza justamente por el uso de este ácido, donde se hace la extracción por una solubilización, ¿no? Debido a que el alimento debe ser disuelto mediante una hidrólisis ácida antes de ser extraída, ¿sí? De la extracción. Tiene las mismas características en relación a un equipo específico. Se puede aplicar en harinas y fideos específicamente, que se vendría a ver en muestras sólidas o secas, más que todo. Luego está el de Barshall, que se utiliza el ácido sulfúrico, ¿no? Que tiene un equipo también específico que es para cárnicos. En este caso estoy haciendo más referencia, en el caso de Soglet, que se entienda que se puede aplicar a cualquier muestra, líquida o sólida, ¿ya? En el caso de estos dos, el Schmidt en muestra seca y el Barshall en muestras, bueno, no son secas, pero tienen un mayor porcentaje de humedad y una textura diferente, ¿no? Que pueden dar lugar a tener mucho más precisión en el alimento. Quiero más que todo que se refleje bajo esas características, esta información que les estoy dando. Identificar el método para la muestra que se puede aplicar. Si bien no estamos haciendo un desarrollo bastante específico, hablando del método como tal, ¿no? De hablar las cantidades que se tienen que utilizar y todo eso, obviamente hacerlo de forma presencial y tener los equipos sería lo ideal, pero sí que se comprenda, por favor, que estos métodos que tenemos, que es el Soglet, el Schmidt, el Barshall y el Herbert, que vamos a ver, lo vamos a más que todo dirigir a qué tipo de muestra está más especializado el método, ¿ya? Más que todo en relación a eso. Aquí está el método de Herbert, que les decía que está dirigido justamente a los productos lácteos, leche y productos lácteos, ¿no? El equipo que se utiliza es el butirómetro. Aquí está el equipo, ¿no? Que es este, que se utiliza justamente para poder identificar la materia grasa de este tipo de productos, ¿no? Y luego, finalmente, el último análisis, que es la densidad, ¿no? Que es un análisis que se puede utilizar para identificar o interpretar el resultado, para identificar diferentes componentes de la muestra. Por ejemplo, en el caso y obviamente también hay métodos, ¿no? Para poderlo hacer. Pero tiene que ver más que todo en una relación entre el peso de un cuerpo y su volumen, como ustedes ya saben. Se pueden utilizar los densímetros, como está el Kebene, que es un lactodensímetro, que obviamente en este caso se utilizaría para determinar la densidad de la leche, ¿no? Pero también hay otros equipos, como por ejemplo los pignómetros. Nosotros hemos utilizado el pignómetro, ¿no? No sé si en Oruro han utilizado pignómetros. ¿Han utilizado? No, Inge. No, No, ingeniero. nada se usa aquí. Apenas. Bueno, Esperemos. es uno de los instrumentos que que se utiliza más y es el más fácilmente utilizado. O sea que no es muy complejo, mejor dicho, para que se comprenda mejor de utilizarlo. Hay diferentes tipos de pignómetros, ¿no? Hay este que incluye, por ejemplo, un termómetro, dependiendo de la muestra, ¿sí? Entonces, es un instrumento, por lo tanto, que permite, por medio de un peso constante, identificar y una fórmula la densidad. Se puede utilizar, como les decía, para, por ejemplo, saber la cantidad o el grado alcohólico de una bebida. Se puede utilizar para identificar en una muestra la cantidad de azúcares también, ¿no? Entonces es la forma en cómo se puede hacer la interpretación del uso del pignómetro para identificar este tipo de propiedades por medio de lo que es la densidad, igual que la grasa, ¿no? Entonces, se puede utilizar el pignómetro para la densidad de la leche y se basa justamente en el porcentaje de grasa. Si bien hay este equipo, el Kebene, que es mucho más específico, también el pignómetro se lo puede aplicar. Entonces, el pignómetro se puede utilizar para diferentes tipos de muestras y se puede
llegar a utilizar también para interpretar los resultados dependiendo de la composición de este. Aquí está la fórmula que tiene que ver justamente con el peso del pignómetro. Como ven aquí, este pignómetro tiene que estar lavado, tiene que ser utilizado seco, no se tiene que manipular de forma directa con las manos porque puede dar lugar a una variación del peso. Entonces son cuidados que se tienen que considerar en el momento de la manipulación del pignómetro para tener una mayor precisión, que la balanza también tenga una mayor precisión en relación al pesaje que se va a realizar para que no exista una variación dentro de esas características y sea mucho más preciso, ¿no? Entonces, eso. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de cada uno de los análisis. La humedad, el estado de conservación, las cenizas, la calidad, la acidez, la edad de la muestra y el estado de conservación que hemos dicho, el índice de difracción, la caracterización y la genuinidad de los del alimento, ¿no? La fibra, la calidad, el pH, el estado general del alimento, ¿no? Entre otros. Obviamente hemos nombrado más, pero en relación a eso nosotros tenemos que ir identificando, si utilizo un método, cuál es la importancia de utilizarlo, ¿no? Entonces, en relación a eso quiero que se enfoque por favor el tema. Si bien no he profundizado los análisis, es más que todo con el objetivo, y algunos sí se han aplicado en el laboratorio, es con el objetivo que tengan un conocimiento, ¿no?, de cómo se pueden utilizar los análisis, los más básicos y para qué, ¿no? Y cómo tener una idea de en qué tipo de muestras tengo que hacerlo o cuáles son los equipos, tal vez de forma un poco más específica para determinar algún tipo de componente en el alimento. Aquí hay un informe de un ensayo, ¿no? Es importante cuando se realiza un análisis bromatológico siempre tener todo ordenado en cuanto desde el momento que entra una muestra. Tener el nombre del producto, tener la marca del producto, la cantidad, la procedencia, el propietario, la fecha de recepción de la muestra, la fecha de ensayo, ¿no?, la fecha en la que se va a realizar el análisis, los caracteres organolépticos con el que está ingresando la muestra, sabor, color, olor, el aspecto, y después tener los resultados, ¿no? Comprender siempre los parámetros, ¿no?, las unidades, el resultado que se ha obtenido dependiendo del tipo de análisis que se ha aplicado o el método y el valor de referencia. Entonces, eso es importante en general, ¿no? Es una ficha, un informe que se puede aplicar. La idea de hacer un análisis bromatológico siempre es con el objetivo de obtener una información válida, con una validez en relación a todo el procedimiento que se ha aplicado, con los cuidados que se deben de considerar y tener un orden, ¿no?, y tener la información de todo lo que representa este análisis, desde lo que es el nombre, como les decía, del producto, hasta lo que se refiere al propietario, ¿no? De quién está entregando esta muestra, para poder dar lugar después referencia a los resultados, ¿no? Y la firma del analista, ¿no?, que tiene que estar reflejada en relación a eso. Y aquí hay unas recomendaciones de las buenas prácticas de laboratorio que ustedes también las conocen. Que si bien tal vez en algunos casos no son las mismas que tal vez ustedes han visto para lo que son los análisis de forma más específica clínicos, ¿no?, que ustedes realizan, para el área de alimentos no hay mucha diferencia, ¿no? El trabajar con orden de limpieza en todos los laboratorios, ¿no? Revisar si se cuenta con todo el material, equipos, reactivos, que el material esté limpio y seco, que las soluciones sean valoradas periódicamente, realizar pruebas por duplicado, ¿no?, para poder tener mayor precisión en los resultados, el material de referencia, ¿no?, si es que se requeriría, los cálculos, los resultados, la interpretación global de los resultados. Entonces, esto más que todo en general, ¿no?, que también se podrían seguramente aplicar dentro de lo que es cualquier tipo de práctica de laboratorio, no solamente referida a lo de los alimentos. Tal vez incluso en estas se deberían incluir algunas más específicas ya dependiendo del tipo de laboratorio, ¿no? Bien, entonces,
Esto en cuanto a este tema. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con esto, con este tema que les he hablado? Entre hoy día o mañana, por favor, porque he tenido problemas con el internet anoche y no he podido terminar una actividad para que se haga después de la clase, ¿no? Que después de todo lo que hemos hablado, yo tenía una actividad prevista, pero el internet anoche me ha fallado y no lo he podido completar. Entonces, entre hoy día y mañana va a estar una actividad que es un cuestionario, ¿ya? De selección múltiple, etcétera, que no es complicado. Van a ser unas, si no me equivoco, son de 10 a 15 preguntas y de este tema, ¿ya? Entonces, yo lo voy a subir. No voy a subir el contenido. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que ustedes se acuerdan de todo esto. Pero eso no va a ser de aquí a la próxima semana, va a ser entre hoy día y mañana. Entonces, ustedes entran a este cuestionario y lo van a responder, ¿ya? La idea era, como les decía, que lo hagamos después del contenido para que podamos ver qué es lo que se ha entendido, cuáles son las dudas, pero me ha fallado el internet y lo vamos a hacer de esa manera. Es por eso que no voy a subir la presentación hasta que respondan el cuestionario y después lo voy a subir, tal vez con eso puedan verificar las respuestas, si es el caso, pero como ustedes saben, ya sale ahí el resultado o la calificación, ¿no? Entonces eso. No sé si tienen alguna pregunta.